Hola mis amigos, hermanos, los saludo nuevamente a los que escucharon la invitación previa y les doy la bienvenida. Les habla el pastor Roberto de Urtiaga para que compartamos un encuentro más con la palabra del Señor. Y hoy un día hermoso que el Señor nos ha dado, ¿no? En realidad, a pesar de las circunstancias que enfrentemos con el Señor, nuestros días deberían ser por lo menos días de paz, días de certezas, días de sentirse acompañado, protegido, aún en las circunstancias más adversas. Y este ha sido un día de estos, un día en donde el Señor nos ha acompañado, donde nos hemos sentido protegidos. Y quizás esa experiencia no sea la experiencia más común, pero bueno, vaya la intención de estos encuentros con la palabra de Dios para que todos tengamos el privilegio hermoso, maravilloso, un privilegio único que Dios nos da en forma gratuita, de gracia, un favor inmerecido. Ese privilegio es sentirnos acompañados, protegidos, bendecidos, prosperados. Y eso Dios lo tiene para cada uno de los que se acerquen a su palabra y entendiendo esa palabra y aceptando esa palabra, puedan recibir a Cristo como su Salvador y dejar que su vida esté guiada por los principios que nos llevan indefectiblemente a la bendición. Bueno, quiero anunciarles, creo que lo he compartido en la mayoría de los contactos que tengo y lo pusimos en WhatsApp de la iglesia, pero el domingo 11 de julio, no este próximo 4, sino el domingo 11 de julio, vamos a tener nuestra primera reunión presencial en este tiempo y lo haremos en un salón en la calle San Luis 302, San Luis esquina Salta, a pocos metros, ciento y pico de metros del lugar en donde nos reunimos por muchos años. Así que vamos a tomar ese salón y lo haremos de 16 a 19 en horas de la tarde, porque no es un inmueble que vayamos a destinar exclusivamente para nosotros, sino que lo vamos a tomar hasta que pasen todas estas circunstancias como un lugar de reunión y lo haremos domingos a la tarde de 16 a 19 horas. Así que, bueno, de más está de que todos están cordialmente invitados. Si usted no pertenece a una iglesia, si usted ha podido compartir estos encuentros con la palabra de Dios, pues lo invitamos muy especialmente para que nos acompañe el próximo 11 de julio a las 16:30 comienza la reunión, pero como les decía yo a los hermanos, no llegamos a las 16:30, vamos a llegar más temprano para que a las 16:30 ya estemos todos dispuestos y todo acomodado para poder dar comienzo a nuestra adoración al Rey. Bueno, vamos a compartir la palabra en esta tarde y vamos a buscar en el Antiguo Testamento el libro de Eclesiastés. Allí en el libro de Eclesiastés, capítulo 11, vamos a leer el versículo 1 y 2 de la palabra del Señor. Sale al aire. Vamos a compartir, decía, Eclesiastés capítulo 11, los versículos 1 y 2 de la palabra del Señor. Así que, si tiene su Biblia, pues qué bueno será que allí en familia lo pueda compartir. Cuando leemos el Antiguo Testamento, tenemos que tomar los principios que esa palabra contiene, porque esos principios son los principios inmutables de la palabra. Los ritualismos, la religiosidad del Antiguo Testamento, indudablemente el Señor
trajo un nuevo tiempo, el tiempo de la gracia, no el tiempo de la ley, pero los principios son eternos. Eclesiastés capítulo 11, verso 1 y 2 dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. Amén. Gloria al Señor. Es indudable, amigos y hermanos, que vivimos en un mundo influenciado por el egocentrismo, dominado por la importancia del yo, y esto lleva a un egoísmo muy dañino para la humanidad. Uno ve con gran frecuencia que las personas se miden, se mueven, se interesan solo por sí mismas, van detrás de sus propios intereses. Y si circunstancialmente se interesan por alguien más, es porque quieren sumarlos a su causa, no por el interés mismo en la persona. Ahora, tenemos que reconocer que es muy fácil ser atrapados en esta filosofía terrenal, en esta actitud social tan condescendiente con uno mismo y tan egoísta hacia los demás. Así que tenemos que cuidarnos, tener mucho cuidado de tener esa conducta nosotros los cristianos también. Esa conducta que prioriza nuestros propios deseos e intereses antes de los intereses de los demás. Y esto requiere un equilibrio. Pero el cristiano no puede, por seguir sus propios intereses, no debe dejar de servir a los demás. Porque es imperativo para el cristiano servir a los demás. Y entre esos demás, servir a Dios. Porque cuando servimos a los demás, a Dios servimos. Y cuando servimos a Dios, servimos a los demás. Por eso, la reflexión que hoy quiero traerles es: ¿estamos sirviendo a los demás? ¿Estamos sirviendo a Dios? Porque si no estamos sirviendo a los demás, si cerramos nuestro tiempo, si cerramos nuestras fuerzas, si cerramos nuestros recursos solamente para nuestro criterio y administración, y dejamos de invertir nuestras fuerzas, nuestros talentos, nuestro tiempo y aún nuestros recursos en bendecir a los demás, en servir a los demás, en servir a Dios, en servir en la obra de Dios, estamos influenciados por el espíritu de este mundo que es egocéntrico y que es egoísta. Debemos rever esta situación y saber que la bendición del Señor para nosotros los creyentes se fundamenta en otros principios, no el principio de querer recibirlo todo de todos y no entregar nada a nadie, sino la bienaventuranza de saber que es más bienaventurado dar que recibir cuando nosotros estamos sirviendo a los demás, sirviendo a Dios, o sirviendo a Dios, le servimos a los demás. Dios nos llama a todos los que queremos refugiarnos en su presencia y beneficiarnos en su salvación a ser un canal de bendición. Un canal de bendición. Esto quiere decir que nosotros tenemos un imperativo, una responsabilidad. Ser canal de bendición significa asistir, ayudar, proveer, significa preocuparse por los demás. También representa indudablemente
el esfuerzo por la armonía dentro de los creyentes y fuera también del ámbito de la iglesia. Pero tenemos que permitir que la palabra de Dios, que descubrir que la palabra de Dios tiene un mensaje que estimula al que la recibe con sinceridad en su corazón para hacer bendición a los demás. Pudiera ser que al querer bendecir a los demás, indudablemente usted pueda llevar también a alguna persona a los pies de Cristo. Algunos dirán, es que pastor, no me alcanza la fuerza, ni el tiempo, ni la economía para servir a más de los que estoy sirviendo en la responsabilidad primaria de atender a mi hogar, mi familia, mi esposa, mis hijos. Pues quiero decirle, mi amigo, mi hermano, que cuando usted abra su corazón y empiece y se desafíe a pensar como cristiano, indudablemente va a tener no solamente más fuerza, más tiempo y más recursos, sino que va a poder canalizarlos como Dios quiere que los canalice, y usted será un canal de bendición hacia los demás. Eclesiastés nos da una figura literaria a veces difícil de interpretar. Dice, echa el pan sobre las aguas porque después de muchos días lo hallarás. Bueno, pero sabemos que el pan siempre ha sido un elemento importantísimo, pero en esa época bíblica era principal, era primordial. Y el pan representa los recursos. El pan acá representa la capacidad que tiene una persona para generar riquezas, para proveer servicios, para poder servir y cumplir con sus responsabilidades. Eso es lo que representa el pan. No solamente ese elemento comestible que indudablemente si lo echamos al agua se impregna de humedad, y cuando se impregna de humedad se va a ir al fondo y los peces lo van a devorar. No, estamos hablando de una figura literaria que lo que está queriendo expresarnos cuando dice echa tu pan sobre las aguas, está diciendo no tengas temor de enfrentar sin medida tu trabajo, tu servicio, sin esperar el retorno inmediato. No, echa tu pan sobre las aguas, haz tu mejor esfuerzo, camina tu milla extra y no esperes el retorno inmediato, porque dice la palabra de Dios que después de muchos días lo hallarás. Salomón da este consejo y es importante que lo podamos considerar. ¿Para qué nosotros entregamos nuestro esfuerzo, nuestra capacidad, aún para qué podemos invertir en el potencial de alguna actividad, de algún negocio? Pues lo que hacemos todos es invertir o invertirnos o esforzarnos a fin de obtener un retorno, una ganancia, una provisión. Ese parece ser el sentido. Y invertir en cualquier actividad representa asumir ciertos riesgos. El versículo 2 dice, reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá. O sea que no solamente eches el pan en un lugar, no, reparte a 7 y aún a 8. Quiere decir, entiendo que la palabra nos está aconsejando que no usemos todos los recursos, todos los esfuerzos, todo nuestro servicio, que no lo pongamos solo en un lugar, que podamos diversificar nuestra actividad, con el sentido de que indudablemente al diversificar nuestro esfuerzo en distintas fuentes,
si una de esas fuentes pudiera secarse, las otras seguirán dándonos la provisión necesaria. Qué buen consejo, ¿no? Un refrán muy criollo dice que no hay que llevar todos los huevos en la misma canasta, porque de tropezar, todos los huevos que llevamos se romperían. Así que me resulta muy claro a mí entender este consejo de la palabra, muy aplicable en este tiempo, y cuando vemos lo que muchos han sabido hacer en este tiempo de pandemia, cosas que no tenían previstas, pero sin embargo ha repartido a 7 y a 8 sus talentos y ha podido surgir con la ayuda del Señor nosotros los cristianos y enfrentar los mayores desafíos que hasta hace muy poco tiempo ni siquiera ni en las peores pesadillas pensábamos que íbamos a tener que enfrentar. Pero hay algo que tenemos que tener siempre pero muy presente. Nada de lo que hacemos es independiente a nuestra relación con Dios. Nada. Mucho de lo que la gente hace no tiene sentido porque deja afuera su relación con Dios de las cosas que hacen. Y entonces lo que hacen, por más que están poniendo todo su pan sobre las aguas, y a veces lo ponen en distintas cosas si quieren, pero dejan afuera su relación con Dios del asunto. Y esto no es una buena proyección para que Dios nos asegure la victoria y la prosperidad. ¿Por qué invertimos? ¿Por qué vamos a dejar nuestro dinero, nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, sino para satisfacer necesidades, para nuestro provecho, para nuestro recurso? Entonces, cuando solo se trata de satisfacer nuestras necesidades, cuando todo el pan que yo pongo en el agua se trata de mí mismo y de los míos, no tengo duda que hay en esto una omisión que hace mi esfuerzo censurable. Y a veces se pelea tanto por el pan de cada día, se pelea tanto por la provisión, pero no entendemos, yo hablo de nosotros los cristianos, de que Dios nos enseña una forma, no egocéntrica, no egoísta, sino una forma para poder contar con el respaldo y con toda la bendición de nuestro Señor. La única forma en que Dios va a responder nuestra oración, la única forma de que la promesa de Dios va a llegar a nuestra vida es que Dios tenga el control de nuestra vida y también de nuestra capacidad, también el control del pan que tenemos, que lo que tenemos, el pan que tenemos, los recursos que tenemos, son cosas que tenemos de parte de Dios. Y dice Dios, dice la palabra de Dios que nuestras capacidades, nuestros recursos, nuestros patrimonios, son cosas que nosotros tenemos que interpretar como cosas que Dios nos ha dado para que administremos para su gloria. Y entonces no solamente tendremos que pensar si es que Dios es el dueño de mi vida, de lo que tengo y de mi familia, no solamente tengo que pensar que lo que Dios me ha dado es para satisfacer mis necesidades egoístas y que me va a alcanzar más porque no reparta más, no, me va a alcanzar menos, porque mientras más cierre mi mano, mientras más egocéntrico me vuelva, mientras más egoístas sean mis principios de vida, en la excusa de que no me alcanza, menos me va a alcanzar. Pensar que hay gente que piensa que si le entrega a Dios algo para su obra, le va a faltar para otras cosas y por eso no lo hace. ¿En qué Dios creen? ¿Por qué no dejan que Dios convierta la parte de su corazón que aún no le han entregado? Echar el pan sobre las aguas no es hacer algo irresponsable. Indudablemente debemos buscar la sabiduría de Dios y prestar atención en las cosas
que Dios nos indica. ¿Por qué la gente titubea en cuanto a satisfacer las necesidades de los demás? ¿Por qué la gente es reticente? ¿Será porque indudablemente no conocen a Dios? Porque si lo conocieran podrían administrar su vida conforme a los principios divinos y ser prosperados. ¿Por qué la gente es reticente aún a poder tomar el yugo de Cristo en el sentido de poder llevar adelante en el esfuerzo comunitario la misma obra del Señor? Bueno, indudablemente porque tienen temor, algunos solo por el egocentrismo, el egoísmo y el pretender dominar a través de la economía que dan o que quitan. Pero yo creo que la mayoría es porque tienen temor que no les sea suficiente para sus propias necesidades. Pero Dios ha prometido satisfacer nuestras necesidades si nosotros salimos del espíritu del mundo y le pedimos al Espíritu de Dios que nos meta en su reino y en sus principios. Quiero leerles 2 versículos más. Eclesiastés 11, versículos 3 y 4. Dice: si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar en el que en el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Qué verdad tan sencilla, ¿no? Tan claro. Podemos reconocer que la ley de la naturaleza podemos observarla y ver los noticieros, las informaciones, pero indudablemente no podemos controlar cómo funcionan las leyes de la naturaleza. Si una persona, dice la palabra de Dios, no está dispuesta a correr el riesgo de sembrar y aún de correr el riesgo de tomar la decisión de cuándo cosechar, bueno, cuando en definitiva se decida a sembrar, la época de la siembra pasará, y en definitiva cuando termine de evaluar todos los conflictos para poder comenzar la siega, cuando quiera comenzar la siega, el tiempo de cosecha habrá pasado y habrá perdido una cosecha. Que el Señor nos ayude a comprender estas realidades bíblicas. Algunas cosas están fuera de nuestro control, otras cosas están fuera de nuestro alcance, pero la obra de Dios es algo que está muy cerca de nuestro corazón. Solo Dios lo sabe todo. Solo Dios tiene poder y glorificamos su nombre. Por eso lo que el Espíritu nos ha dicho en este día es que no dejemos de echar nuestro pan sobre las aguas, no dejemos de esforzarnos, no solamente en un lugar, sino en 7 o en 8. 8 es un número que nos da la idea de infinito. ¿Qué significa esto? Que tenemos que salir del egoísmo del mundo y poder dejar de mirar las circunstancias, pedirle a Dios que saque los temores injustificados en los corazones cristianos, pedirle a Dios que nuestro corazón sea cristiano, sin temores de la gente que no lo conoce, para poder vivir en la bendición que Él nos ofrece. Dios nos dice que confiemos en Él. Dios nos dice que aprovechemos las oportunidades que tenemos, que no cerremos nuestra mano, que no nos volvamos religiosos, que no estemos jugando a ser cristianos, sino que nos decidamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Que el Señor nos ayude a cambiar todo lo que sea necesario cambiar. No hay ninguna duda que no lo sabemos todo, pero si lo supiésemos, si Dios abriera nuestros ojos espirituales en un momento, veríamos que su mano siempre está dispuesta a ayudarnos, y todas esas cuentas que tanto sacan
todos esos cálculos que hacen que cierres tu mano para ayudar a los demás, que cierres tu esfuerzo para ayudar a los demás. Te darías y advertirías que no es lo que Dios espera de nosotros. Así que vamos a pedirle a Dios que nos ayude a cambiar nuestro corazón. Vamos a pedirle a Dios que podamos tener indudablemente la bendición de alcanzar una espiritualidad que realmente nos haga comunicar con Dios certezas en nuestra relación con Él. Así que bueno, quiero invitarte a que oremos juntos en este día. Quiero invitarte a buscar el rostro de Dios. Primero, vamos a orar por las personas que por primera vez quieran aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Lo primero. Empezamos por aquí, porque cuando compartimos palabra, cuando predicamos la palabra de Dios, nuestro anhelo no es solamente que a los cristianos el Señor nos dé la guía y la fortaleza para seguir adelante, sino que no solo para nosotros, sino para ser canal de bendición a los que, sobre todo, aún no han aceptado a Cristo, porque la palabra no solo tiene el camino de su bendición sobre las cosas transitorias, provisión, salud, estabilidad, afectividad. No, la palabra tiene la provisión para la salvación eterna. Y por eso nos sentimos canal de bendición. Con certeza, si alguien acepta a Cristo y promete con certeza también seguirlo y servirle, arrepentido de sus pecados, Dios lo perdona. Y si usted sigue el camino del Señor, que es alimentarse con la palabra de Dios e ir cambiando los aspectos de nuestra vida que necesitamos cambiar, sin duda usted será prosperado en todas las cosas como prospera su alma, y será un canal de bendición, porque su prosperidad no está para que acumule, sino para que usted reparta, y al repartir sea más bienaventurado que el que solo quiere para sí. Quiero invitarte a que oremos juntos, y como les dije recién, primero a compartir con aquellos que no han recibido a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. Si usted aún no lo hace, repita esta oración conmigo. Pruebe con la fe que tiene, le alcanza, y las bendiciones de Dios lo están esperando. Repita después de mí. Dígale a Dios así: Señor Jesús, anímese. Señor Jesús, te doy gracias en este día por haber escuchado tu palabra. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento, Señor. Y acepto a Cristo como el Señor y el Salvador de mi alma. Prometo seguirlo y servirle con toda la fuerza de mi corazón. Amén. No repita esta oración. Queremos orar por usted. Señor, te doy tantas gracias por aquellos que en esta oportunidad te han aceptado. Van algunos a probar algo diferente. Pero yo te pido, Dios, que allí en donde se encuentren, tu Espíritu los ministre con poder, y que ellos sientan en su corazón que han pasado un límite, que han salido de una oscuridad, que han traspuesto, Señor, una valla y se han acercado a tu presencia. Ministralos con tu Espíritu, Señor. Inscribe su nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. También pido, Señor, por tu iglesia, por tu cuerpo, Señor, para que todos los que formamos parte de tu cuerpo, que es la iglesia, podamos comprender tus principios, podamos salir del espíritu de este mundo, podamos ser funcionales a tus propósitos y, Dios, dejar el egocentrismo
que domina esta sociedad. Haznos uno, Señor, con un propósito, ser canales de bendición. Es lo que te pido. Y estos canales de bendición, sin duda, serán bendecidos, porque así lo promete tu palabra. No solamente alcanzaremos a bendecir a los demás, sino que tu bendición nos alcanzará y sobreabundará en nuestra vida y en nuestra familia. Te doy gracias, Señor, creyendo que tu poder se ha manifestado. Te doy gracias en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Hasta aquí, mi amigo, mi hermano, en esta oportunidad hemos compartido este encuentro con la palabra del Señor. Es para mí un privilegio enorme poderlo compartir y espero que usted lo haya podido disfrutar. Lo invitamos el domingo próximo, aproximadamente a las 11 de la mañana. Vamos a nuevamente estar en un encuentro más y sería un privilegio para nosotros poder contar con usted. Y si usted así lo decide, puede suscribirse al canal de YouTube, buscando en YouTube, en el buscador de YouTube, colocando Roberto de Urtiaga. Allí tendrá acceso a todos los encuentros con la palabra que hemos compartido y no tengo duda, el Señor tendrá mensaje para su casa. Que el Señor les bendiga y que lo haga mucho y siempre. Hasta pronto.